Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos yendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos a jueves 12 de mayo del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues se dio a conocer por parte del gobierno de la Ciudad de México el tercer informe de DNB. En su momento vimos cómo tanto Mexicanos contra la Corrupción y la senadora Xóchitl Gálvez estaban duro y dale con que se presentara esto, que el gobierno lo estaba ocultando porque se iba a ver quiénes eran los responsables de toda esta situación. También salió a la luz que había, pues obviamente, intereses de por medio, ya que en la empresa de DNB había un chivo expiatorio, un trabajador de Claudio X González, por decirlo así, en pocas palabras, quien había filtrado información a ellos para poder desvirtuar esto, y donde entró en acción la senadora Xóchitl Gálvez para pedir un punto de acuerdo, para que se exigiera que se publicara este tercer informe. Ahora que se publicó, veo más tranquilita a la senadora Xóchitl Gálvez. Ya no acusa directamente a la jefa de gobierno, como lo ven aquí. Y simplemente, vean ustedes cómo, qué casualidad, ahora sí ya, más serena y que se investigue bien, a ver quiénes salen responsables. Celebro que el gobierno de la Ciudad de México haya publicado el tercer informe. Ahora corresponde a técnicos analizarlo para sacar conclusiones y a la autoridad añadirlo a la carpeta de investigación y deslindar responsabilidades. Ojalá sirva como el evento para hacer justicia a las víctimas. ¿Por qué será? Porque se dio cuenta que realmente sí estaba amañado esto. Así lo dio a conocer el día de ayer el secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, revela las inconsistencias del tercer informe de DNB sobre la línea 12, el error de diseño que menciona a DNB, el no haber cumplido con la normatividad. Aun si se hubieran estado todos los pernos, no hubiera resistido más de 14 años. ¿Y entonces? ¿Estando o no estando, no iba a resistir? De igual forma, el secretario de Gobernación de la Ciudad de México, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, en esta entrevista, detalló todos los puntos, porque también el periódico El País había dado, pues, su opinión ante esta situación. Y también aclara todo en esta entrevista. Primero, quiero ponerles esto en donde el presidente de la República, pues obviamente ve esto como un ataque directamente hacia la jefa de gobierno, en aras, pues obviamente, del 2024, pues ha sonado mucho que Claudia Sheinbaum es una de las candidatas principales para poder llegar a ser presidenta de la República. Comentaba esto el presidente y nos vamos de lleno, aparte de lo que se dio por parte del mismísimo secretario de Obras de la Ciudad de México, y entrar a detalle. Escuchen ustedes. Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta, y que también pues está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada, es lo que tendrá que venir. Y pues es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe de haber tapados, ni mujeres ni hombres. Claro, que siguen haciendo su trabajo, sirviéndole al pueblo, que eso es lo más importante. Lo más importante de todos es la transformación. El poder solo se convierte en virtud
cuando se pone al servicio de los demás. Eso no hay que olvidarlo nunca. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuando, sinceramente, preocupa la pobreza, la marginación, el sufrimiento de los demás. Cuando se le tiene amor al prójimo, cuando se busca la felicidad de la gente. Ese es el poder. Por eso que el error de diseño que menciona aquí DNB, el no haber cumplido con la normatividad AASHTO, aun si hubieran estado todos los pernos y soldados correctamente, no hubieran resistido más que 14 años. Esto se extrae del tercer informe de DNB. Aquí está la página 66, el segundo párrafo. Seguimos. Otra de las causas del colapso del tramo elevado habla de la falla de diseño. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar. Adelante. La resistencia a la fatiga de los pernos no cumplió con las especificaciones AASHTO, y aún en el escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, se espera que los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. ¿Qué significa esto? Que la vida útil entonces era de 14 años. Adelante. Reporte fase 3 entregado por DNB, conclusiones y barreras. En la metodología utilizada para la entrega de los resultados análisis causa raíz, fase 3, presentan 4 barreras preventivas que, de haber sido efectivas, de acuerdo al análisis de DNB, hubieran evitado el colapso del tramo elevado entre las columnas 12 y 13. La barrera 1, diseño conforme a los estándares de AASHTO, la menciona fallida. La barrera 2, certificación y supervisión de las obras de ingeniería civil, faltante. La barrera 3, la soldadura e instalación de pernos conforme a los planos de diseño, fallida. Y la inspección detallada de la obra civil de acuerdo con el manual de mantenimiento, barrera 4, fallida. Adelante. ¿Cuáles son las inconsistencias o contradicciones que se detectan? Primero, menciona, con respecto a la barrera 4, inconsistencias en la barrera 4, menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias. Sin embargo, reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones. Esto fue parte de las inconsistencias, como ustedes pueden ver, y de hecho que lo dice, menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias. Sin embargo, reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones del 2019 y 2020. De igual forma, dice, se utiliza como sustento imágenes de Google View, aun cuando la empresa Google establece en sus términos de servicio que pueden ser condiciones reales diferentes de los resultados de los mapas y del contenido. Para que se vean, para que se den cuenta de por qué simplemente no se le dio seriedad a este tercer reporte. Fíjense ustedes, fíjense ustedes nada más. A ver si lo puedo ver, porque él lo presentó. El otro dice, miren ustedes, en el reporte 2, DNB señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista, y en el reporte 3, con base en Google View, dice que sí eran percibibles. Entonces, ¿a qué se está jugando? En el reporte de la fase 2 menciona que las deflexiones de 7.62 centímetros, sin embargo, esto no es fundamento para determinar riesgo, dado que la deflexión permisible en el reglamento de construcción del DF para un claro de la magnitud donde ocurrió el colapso es de 11.7 centímetros. Fíjense, así las inconsistencias de este tercer informe. Por eso es que no se tomó, pues obviamente, como serio esta información. Y lo raro, y hay que decirlo, es que la que salió
a querer, duro y dale que se presente, era la senadora Xóchitl Gálvez y Mexicanos contra la Corrupción, quienes habían dado, según ellos, toda su investigación. Es increíble, ¿eh? Sin embargo, para terminar, les digo que en esta entrevista de que sale Martí Batres, secretario de gobierno, del gobierno de la Ciudad de México, detalla todo esto a continuación. Hacerle una primera pregunta. Ya comparando lo que vi yo en El País y lo que ustedes plantean ya con el informe, me parece que le dieron a El País un informe, pues, mocho, seleccionado y mocho. Porque el de ustedes es más amplio. ¿Es así? De hecho, El País maneja una de las versiones previas. Y un documento tan amplio difícilmente se puede analizar en un espacio tan corto. Ahora, la nota del País, en realidad son dos notas, porque saca un resumen muy pequeñito de una de las versiones previas del tercer reporte, pero también saca varias opiniones de funcionarios del gobierno de la ciudad, en las que ya se deja sentir una parte de lo que se expuso hoy. Ya se dice que es un reporte más político que científico, ya se dice que la empresa DNB cambió su metodología a la mitad del camino, ya se dice que hay contradicciones entre el primer y tercer reporte. Primer y segundo todavía son coherentes, el tercero ya es otra cosa. Ya se dice en esa nota del País que el gobierno no aceptó el tercer reporte porque tenía que haber, de acuerdo a lo contratado, una comunicación para hacer el análisis de las observaciones, misma que no se hizo. Simplemente la empresa DNB se negó a contestar una serie de observaciones, no explica por qué, por ejemplo, no aparece el análisis del llamado tramo espejo, que esto es muy importante. Todo eso ya viene en la nota del País, pero en la conferencia de hoy, en esta explicación magistral que da el secretario de Obras, Jesús Esteva, y esta Miriam Ursúa, la secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, aparecen cosas que son verdaderamente demoledoras para una empresa que se supone que es de clase mundial y la cual ha sido escogida por una metodología de muy alto nivel, cuyo cometido es hacer un análisis que difícilmente se lograría aquí mismo en el país, con círculos técnicos cercanos. Entonces, para una empresa de ese tamaño nos encontramos con una serie de contradicciones, inconsistencias y verdaderos absurdos. Quiero señalar el principal, el que me parece que es un absurdo circular. La empresa DNB dice en su primer reporte que el manual de mantenimiento está mal hecho, que prácticamente no se puede seguir. Es un manual que está hecho de una forma tal que es imposible, dice el primer reporte, es imposible su aplicación. Sin embargo, en el tercer reporte dice que una de las barreras que no se cumplieron para impedir el desastre fue la falta de inspección basada en el cumplimiento del manual de mantenimiento. Ahí hay una contradicción tremenda a la vista, para empezar. No sirve el manual, pero síganlo. Exactamente eso dice, el manual no sirve, pero una de las razones por las cuales se derrumbó este tramo de la línea 12 es que ustedes no siguieron el manual. Eso es una contradicción, es un absurdo, pues que es imposible de sostenerse técnicamente para cualquiera, y para una empresa de este tipo, pues resulta francamente increíble hacer una afirmación. Pero luego sobre esto mismo, asociado a hay otro gran absurdo que aparece, disculpen si exagero en el término, una aberración, que es decir, se cayó la trave, entre otras razones, por una barrera que no se cumplió, que consiste en no haber realizado la inspección de acuerdo al manual con el cual se hubiera evitado la caída de la trave si se hubiera observado a simple vista la existencia de una deflexión de 7 centímetros. Ahí va un absurdo mayor, porque nos está diciendo que el manual no sirve en un reporte y luego nos dice en otro que debe haberse seguido el manual, que ya nos dijo que no servía para hacer las inspecciones correspondientes, y luego nos dice que de acuerdo al manual
debió haberse hecho la inspección ocular o la inspección simple para determinar una deflexión de 7 centímetros. Pero resulta que en el primero o segundo reporte, la propia empresa dice que de acuerdo al que el manual no dice cómo detectar una deflexión. Entonces, ¿cómo nos pide detectar una deflexión de 7 centímetros en el tercer reporte, cuando antes nos ha indicado que el propio manual no indica cómo detectar una deflexión de las traves? O sea, es completamente absurdo, ilógico el trabajo que nos está presentando la empresa DNB. Esto no debería suceder. Lo cual, ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Martí Batres, en estos meses, después de que entregó los 2 primeros informes y que fueron, digamos que, aceptados, reconocidos, a este tercer informe, en el que, como se informó hoy por la mañana, hubo intercambios, inclusive entrega de documentación por parte del gobierno de la Ciudad de México, como por ejemplo que sí había habido visitas de inspección en 2019 y 2020, y estaba previsto que se inspeccionara también en el 2021. ¿Por qué? Fue ahí donde se generó ese sesgo político del que habló la jefa de gobierno en estos meses, ¿y con qué propósito? Voy para allá y solo les pido permiso de hacer hincapié en 2 observaciones más. Adelante. Una tiene que ver con la famosa inspección visual. Sí. Porque nos está diciendo el primer reporte que es imposible determinar si hay una inflexión del tramo que se derrumbó con una inspección visual, pero el tercer reporte nos dice que sí es posible advertir que hay una deflexión con una inspección visual, una contradicción. Pero esto está aderezado con otra contradicción o con otra inconsistencia, que es señalar que dicha inspección visual podía realizarse a través del sistema Google Maps o Google View, cuando el propio Google View señala en sus bases metodológicas que puede haber una diferencia entre lo que se advierte en el sistema Google View y la realidad. Entonces ahí tenemos otro punto que es muy importante, pero voy al que nos parece el que es más escandaloso. El propio primer reporte señala, y esto se repite en el tercero, que aún y cuando las traves hubieran contado con el 100% de los famosos pernos, de todas maneras, en 14 años se habría caído. Lo cual quiere decir que aún y cuando, eso dicen ellos, pues no es que yo lo afirme, pero eso dicen ellos en sus reportes, que aún y cuando se hubiera cumplido plenamente con el diseño que hicieron, de todas maneras, en 14 años se habría caído algún tramo del metro elevado. Entonces, bueno, eso está diciendo la propia empresa. De ahí no se puede deducir que por más inspecciones basadas en el manual de mantenimiento LEDES pudiera evitarse, cuando la propia empresa DNB te está diciendo que la vida útil de ese tramo elevado son 14 años. 14 años. Y no es que sea una afirmación nuestra, es una afirmación que se encuentra ahí y forma parte de las inconsistencias, contradicciones y absurdos. Ahora sí voy al tema que dices, ¿qué cambió entre el primero y segundo reporte? Bueno, teniendo ya a la vista, con evidencias, que hay un viraje metodológico, un viraje en los resultados, un viraje en los instrumentos, en la investigación, podemos advertir que hay una pregunta. Pues más claro en el agua, ¿verdad? Y como dijo Martí Batres, es una aberración. Según, aunque se haya hecho bien la construcción, que se haya hecho y puesto bien esos pernos, esa construcción, aún así se haya hecho bien, ahí es lo que detalla eso. En 14 años iba a caer, aún así teniendo todos los mantenimientos. Fíjense ustedes nada más. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.